Mira, yo te decía, Sí. a raíz de mi reposo he tenido la posibilidad de leer mucho sobre ficha limpia. Si yo me tengo que amparar en los antecedentes constitucionales y en los antecedentes de los tratados internacionales, que sería el de los derechos políticos y sociales y el de el Convenio de los Derechos Humanos, o la Convención de los Derechos Humanos, basado sobre la incorporación de esos tratados internacionales a la normativa nacional a partir de la reforma del 94, en el artículo 75, inciso 22, te tengo que decir que no es constitucional. ¿Por qué? Porque en la Convención de los Derechos Humanos hay dos artículos. Un artículo que establece, con una lectura muy restrictiva, la posibilidad de que una persona con condena de primera instancia pueda ser limitada en su pretensión de ser candidato. Pero si uno hace una lectura en el contexto general de la Convención de los Derechos Humanos, advierte que tanto la Convención de los Derechos Humanos como el Tratado de los Derechos Políticos y Sociales da la garantía de la doble instancia. ¿Por qué? Porque es un principio que está establecido por la normativa internacional y además de eso ya tiene un sinnúmero de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece esta garantía de la doble instancia. Es decir, no solamente con una condena de primera instancia, sino que esa condena necesaria y obligatoriamente por el principio de la legítima defensa tiene que ser realizada por otra instancia. Porque yo te pongo un ejemplo que lo leí y me pareció muy gráfico. ¿Qué es lo que pasa si yo me presento a una candidatura porque tengo condena de primera instancia y no me lo permiten? Y cuando me revisan, me absuelven de esa de esa condena. Ya ha pasado. Sí. Es decir, hay algunas lecturas que traen algunos antecedentes, pero bueno, son cuestiones que siempre el principio tiene que garantizar la legítima defensa, el principio de inocencia, que son derechos constitucionales y derechos de los tratados internacionales muy fuertes. Pero además de eso, Daniel, creo que por una cuestión de estar hablando de una representación electoral, si a una persona se le da la posibilidad de ser candidato, eso no quiere decir de que vaya a salir electo, sino que queda sujeto al electorado. Lo que sí me parece importante, que se tendría más que prohibir de que sea candidato, me parece que es importante, y esto puede ser a lo mejor una buena semilla, de dar la posibilidad de que las personas que se presentan con algún antecedente, de que tenga cierta difusión, cosa de que el elector sepa a la persona que está votando. Pero no se le puede proscribir. Pero no se le puede proscribir, porque estamos hablando de un derecho muy fuerte, que es el germen de la democracia, que es el derecho a elegir y a ser elegido. Entonces creo que ante estas situaciones yo veo más positivo. A ver, lo que pasa, Daniel, que es un problema cultural, digo, el esnovismo jurídico, que es muchas veces copiar lo que se hace en otros países, pero con cuestiones culturales que son totalmente diferentes. ¿No? El esnovismo jurídico nosotros lo vemos muy a menudo, porque además de eso hay algunos legisladores que lo copian mal, porque no hacen una adaptación a la situación cultural de un país o de una provincia. Entonces creo que cuando nosotros avanzamos en algo tenemos que ser un poco sobre la base de lo particular, de la esencia del sanjuanino o del argentino, y esas cuestiones irlas cualificando. Si nosotros adherimos a la incorporación de tratados internacionales, estamos obligados como nación a respetarlo. Si nosotros estamos promoviendo leyes que violan tratados internacionales, creo que estamos haciendo una acción o una actitud nacional que va en contra de algo que ya suscribimos y que nos comprometimos a cumplir. Creo que es una cuestión a analizar. Es un tema muy polémico entonces. El tema de la ficha limpia no es tan sencillo ni tan lineal tampoco. Muy polémico y además de eso un tema bastante técnico. Pero yo como concepto general, si vos me preguntás mi definición, yo estoy convencido de que es totalmente inconstitucional que en una ficha limpia una persona con una sola sentencia o de una instancia se le prohíba.